Paseos por la Sierra con Alberto Garín. Acostumbrados en el mundo hispano a la cultura católica, y por mundo hispano me refiero tanto a España como a Hispanoamérica, y por cultura católica, esas tradiciones derivadas de la Iglesia católica que se impuso en ese mundo hispano desde el siglo XVI, más allá de que muchos de esos hispanos contemporáneos puedan no ser creyentes o pertenecer a otros grupos cristianos que no sea el católico. Decía, acostumbrados en el mundo hispano a la cultura católica, hay una serie de elementos propios de estas iglesias católicas post-tridentinas, que son la mayor parte de los templos que podemos observar, de los templos históricos que podemos observar en España e Hispanoamérica, una serie de elementos que se nos suele escapar. Veamos esta imagen. Para comenzar, el tamaño de la iglesia. Estamos viendo una iglesia al fondo de la imagen y si lo comparamos con los edificios que tenemos alrededor, nos damos cuenta que los edificios de 2 niveles quedan muy por debajo de las cubiertas de la iglesia, pero que el torreón de 3 niveles prácticamente es el que llega a la altura de esas cubiertas. Es decir, la Iglesia Católica sabía hacerse ver en las localidades en donde se encontraba, ya solo con el volumen que representaban estos templos. Y un volumen que al interior obviamente no estaba compartimentado. Todo era un gran vacío en ese interior, desde la parte inferior donde se colocaban los fieles hasta las bóvedas que simbolizaban el cielo. Obviamente, como estamos en ese mundo postridentino, donde ya se han establecido o se han recuperado las formas clásicas, el Renacimiento, que derivará hacia el barroco y el neoclásico, las proporciones de los elementos arquitectónicos son proporcionadas en sí mismas. De modo que vemos esta puerta y nos parece una puerta de un tamaño correcto, sin darnos cuenta que un ser humano a duras penas llega a la altura de la mitad de esa puerta. Con lo que esa sensación de grandeza que emerge solo ya del volumen exterior de la iglesia, nos está contando un discurso de prestigio, de poder y en algún caso incluso de imposición. Obviamente, desde el momento que entramos al interior del templo, esa sensación de grandeza es contradictoria. De nuevo, dado que estas iglesias históricas, la mayor parte de ellas, insisto, en España e Hispanoamérica, son posteriores al Concilio de Trento, de la segunda mitad del siglo XVI, en esencia el final del Renacimiento y sobre todo ese largo periodo del barroco, pues bien, en estas iglesias ese juego de las proporciones clásicas en un primer momento nos puede dar la sensación de que la iglesia es de un tamaño adecuado para los seres humanos que transitamos por ella, hasta que nos acercamos a esa arquitectura y tomamos conciencia de lo tremendamente gigantescas que son estas iglesias. O a lo mejor no tomamos conciencia de ello y directamente asumimos la idea de que los fieles, los creyentes, son pequeños respecto a Dios y no hay más vuelta de hoja. Unas iglesias ornadas con retablos, una idea que ya se había asentado claramente durante la Edad Media, sobre todo durante la Baja Edad Media, y en donde también es fácil poder entender el tránsito, el cambio entre el mundo pretridentino, anterior al Concilio de Trento, y el mundo posttridentino. No voy a entrar en detalle este retablo que estamos viendo de San Pedro, de la primera mitad del siglo XVI. No quiero debatir ahora su composición, el estilo, el autor. Solo quiero que nos fijemos en el tamaño de ese retablo y lo comparemos con el tamaño del retablo del altar mayor, donde indudablemente podemos ver una diferencia de dimensiones espectacular. E insisto, no quiero entrar ahora ni en cronologías, ni en estilos, ni en soluciones artísticas, ni en la autoría, o si tiene más o menos pan de oro. Junto a esos 2 retablos que acabo de mencionar, en el caso de esta iglesia, estamos recorriendo la iglesia parroquial de Vegas de Matute en Segovia, dedicada a Santo Tomás de Canterbury, a Santo Tomás Becket, un par de retablos laterales, a los que volveré a centrarme dentro de un momento. Pero de nuevo, la idea está en movámonos en el terreno de las dimensiones.
hemos podido observar que el retablo mayor es muchísimo más grande que este retablo que tenemos en la capilla lateral. El retablo mayor dedicado a Santo Tomás es mucho más grande que este retablo que tenemos en la capilla lateral dedicado a San Pedro. Pero quiero que contemos la cantidad de imágenes, la cantidad de historias que están contenidas dentro de este retablo de San Pedro. Entonces, al primer nivel vamos a ver a San Pedro y 2 imágenes a cada lado del apóstol. 3 imágenes. Si a continuación levantamos la vista hacia el nivel superior, lo que nos vamos a encontrar son 3 imágenes más. 6. E incluso si lográramos ver la coronación, tendríamos una 7ª imagen. De modo que estamos en un retablo donde nos están contando un montón de historias, en este caso vinculadas a los diferentes santos varones con los que se ha ornamentado este retablo. Utilizando una buena cámara de fotografía, con un buen zoom, podríamos entrar a distinguir ciertos detalles. Ya en el segundo nivel hay detalles que a ojo desnudo es difícil de observar. El medallón que corona ya es prácticamente imposible de poder distinguir en cada uno de esos pequeños detalles que contiene, porque lo que se pretendía no era tanto instruir a través de la historia que relataban estas imágenes, como establecer principios de fe en estas imágenes que el fiel que accedía al templo aceptaba, más allá de que pudiera o no conocer esos principios de fe y sobre todo que pudiera o no apreciar, ver con sus ojos los principios de fe que se estaban narrando en estos retablos. 7 imágenes en un retablo que es bastante más pequeño que el retablo mayor. Y 7 imágenes que, insisto, eran una formulación de principios de fe que el fiel aceptaba por el mero hecho de su presencia en el interior del templo. Si nos fijamos ahora en el retablo mayor, observamos que además de Santo Tomás y las virgencitas que quedan a sus lados, en la parte superior hay una 4ª imagen. 4 imágenes para un retablo que es 3 veces, quizás 4 veces más grande que el de San Pedro. ¿Y por qué? Porque lo que están pretendiendo aquí sí es que el fiel pueda entender en toda su dimensión la historia que se está narrando en este retablo. Esto se va a conseguir haciendo unas imágenes de un tamaño mucho más grande que las que podíamos tener en el retablo de San Pedro, de modo que el fiel, sentado en la nave, observando el retablo, pueda distinguir esas imágenes y pueda entender el significado de fe que esas imágenes tienen. Es decir, frente al modelo pretridentino, donde sencillamente el creyente aceptaba las imágenes como principios de fe, aquí se quiere instruir al fiel. Estas imágenes simbolizan estos principios de fe. Entiéndelos, obsérvalos para poder llevar a cabo ese ejercicio de comprensión. Y solo de esa manera estamos seguros de que has aceptado la fe de manera correcta. Es muy llamativo, porque lo que sucede en el retablo mayor es que ya ha pasado el Concilio de Trento, que tenía esa obsesión didáctica, porque los feligreses fueran capaces de comprender en toda su dimensión los principios de la fe de la Iglesia Católica. Algo que venía a estar completado con la presencia de los púlpitos, que también podemos observar en esta iglesia de Vegas de Matute, aquí a la izquierda de la imagen, situados a la mitad de la nave. La mayor parte de la liturgia, el celebrante la llevaba a cabo desde el altar mayor y hasta el Concilio Vaticano II en latín, pero a mitad de la liturgia, cuando ya se habían realizado una serie de lecturas, el sacerdote subía al púlpito a mitad de la nave y explicaba en lengua vernácula el significado de esas lecturas, porque el objetivo era marcar, dejar claramente impreso en la mente de sus fieles cuáles eran los principios de fe que se estaban explicando. Ya no era una aceptación gratuita, como en el caso del retablo de San Pedro, elaborado antes del Concilio de Trento, donde se consideraba que la mera aceptación de esos principios bastaba para sentirse integrado en esta Iglesia Católica. Ahora había que explicar esos principios. Y en ese sentido los retablos se pueden hacer mucho más grandes, pero contener menos historias, porque la cantidad de principios que queremos imprimir en el fiel son más reducidas y que de esta forma queden más claros. Y esto se añade con la incorporación de esos púlpitos. Así que, a partir de ahora,
Cuando comiencen a recorrer las iglesias, observen con atención la cantidad de historias en los retablos pretridentinos, la cantidad de historias en los retablos posttridentinos y la presencia de esos púlpitos a mitad de la nave. Estarán ante esa capacidad de la Iglesia Católica para crear un espacio de conversión de fe de lo más interesante.